En Fotón estamos convencidos, Clemente, que debemos de tener este multiverso, y el origen de este multiverso es porque México vive una circunstancia muy especial comparado con algunos otros países de América Latina. Tenemos prácticamente que ofertar al mercado, y hay algunas plazas, algunos lugares en donde ciertas tecnologías no son aplicables en este momento. Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal, amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar acerca de un tema interesante en materia de transporte, logística, y hoy vamos a hablar de movilidad. Movilidad es este término que últimamente le han dado a lo que es el transporte de pasajeros, para no tener una frase tan larga. Transporte de pasajeros se escucha muy largo, y la movilidad pues es técnica y sencillamente cómo las personas se desplazan y qué tipo de estrategias, qué tipo de hardware, software se usa para hacer todo esto. Y el día de hoy vamos a platicar con Marco Balbuena. Él es el director comercial de la sección o sector autobuses de la marca Fotón, esta marca que viene impulsada por LDR Solutions. Y el día de hoy tengo a Marco del otro lado de la línea. Marco, gracias por tomar la llamada. Al contrario, Clemente, es un placer estar aquí contigo y con tu auditorio. Bueno, pues nos conocimos no hace mucho tiempo cuando nos vimos en Expoforo en Santa Fe. Yo era la primera vez que acudía a este evento, que me pareció sumamente interesante. Yo generalmente estoy más vinculado con el tema de transporte de carga, pero me gusta mucho los autobuses, los ocupo mucho. Soy mucho de moverme en el país con autobuses, son muy prácticos. Y bueno, tú eres un experto en esto, pero yo quisiera que primero, antes que nada, la gente que está escuchando Transpodcast en este momento sepa quién es Marco Balbuena. Cuéntanos un poco más de tu trayectoria y cómo es que llegaste a liderar la área comercial del sector de autobuses de Fotón. Con gusto compartimos esta información, Clemente. Mira, prácticamente tengo 25 años en el medio, en el sector automotriz, hablando específicamente de vehículos comerciales. Realmente nazco en el área de carga, en la parte de tractocamiones Freightliner, con el proyecto Sol. Tuve la oportunidad de verlo ingresar a México. Después después de 7 años de trabajo en el área de logística de materiales y tráfico, en donde tuve la oportunidad de conocer a todos los transportistas más importantes del país, hablando del segmento de carga, paso a formar parte del equipo de autobuses de Mercedes-Benz, donde se me hace la encomienda de crear y generar necesidades de transporte, y precisamente, como bien lo dices, de movilidad en el área de autobuses y ventas a gobierno. En aquel entonces era una situación muy peculiar, porque se estaba tratando de impulsar los famosísimos sistemas BRT, que estaban en apogeo en América Latina y en algunos otros lados de Europa, y empiezo a generar esa necesidad con los gobiernos de podernos mover de una manera más fácil, más sencilla, pero a través de sistemas de transporte integrados, Clemente, en donde tuviéramos líneas aproximadamente de transporte especial para todo tipo de persona, hablando de personas con algún tipo de discapacidad, que pudieran tener acceso y que fuera un sistema totalmente con igualdad, equidad de género y todo, como es el sistema Metrobús en Ciudad de México, el Optibús en la Ciudad de León, que tú tienes ahí a la mano. Aquí lo tenemos. Exactamente. Entonces, ese tipo de sistemas tuve la oportunidad de crearlos y de formar parte también. El Tusobús en la ciudad de Pachuca, en fin, el tema del sistema del Pumabús dentro de Ciudad Universitaria, que fue uno de los proyectos que pude cristalizar y que me da mucho orgullo haber formado parte. Y pues bueno, nos dedicamos a vender este tipo de productos, pero sobre todo como una especie de paquete, Clemente. No solamente pensar en la venta realmente de unidades, sino pensar en un sistema de movilidad en donde
tuvimos que formar parte con consultores, con la gente de gobierno especializada en infraestructura, con la gente del sistema de prepago, con la gente del sistema de la telemática, que ahora es tan famosa y que forma parte pues prácticamente de un sistema integrado cuando que ofrecemos un autobús aquí como parte de Fotón. Y bueno, después voy a Scania, donde me hacen favor de invitarme, y ahí tengo la oportunidad de vivir otra circunstancia, otra parte del otro nicho del mercado de autobuses que son los autobuses de larga distancia, en donde me toca atender a los grupos grandes, claramente ADO, Estrella Blanca, Flecha Amarilla, hablando de autobuses interurbanos y foráneos de larga distancia, y ahora me encuentro en una posición ideal para poder cristalizar uno de mis sueños, que es estar en Fotón, pero sobre todo para ofrecer a la movilidad las nuevas tecnologías, el multiverso de Fotón, Clemente. Desde hace 25 años, pues obviamente vendíamos solamente autobuses a diésel, tecnología diésel en sus diferentes versiones y regulaciones EPAs y euros. Y después, pues bueno, tuve la oportunidad de vender gas natural comprimido, pero hasta ahí era la situación en esos momentos. Y ahora con el multiverso de Fotón, pues tengo la gran oportunidad realmente de ofertar a los clientes y a los gobiernos en general productos a diésel, productos a gas natural comprimido, productos híbridos, productos diésel eléctricos, productos eléctricos en su totalidad, 100%, y pues bueno, lo que alcanzaste a ver en la Expo Foro hace un par de meses, que es el tema del hidrógeno, el famosísimo autobús de Fuel Cell, que es prácticamente la punta de lanza ahorita en el sector y en las tecnologías actuales a nivel mundial. Eso es muy importante para mí porque realmente ya ponemos a México también a la vanguardia y equiparable a cualquier país de primer mundo. Y eso es finalmente lo que trata Fotón, ofertar al mercado un multiverso de tecnologías. Oye, Marco, a ver, vamos empezando ya a entrar en materia de lo que hoy pasa en México y en otros países. Aquí hay una cuestión que a mí me parece muy interesante, que es que la mayoría de las marcas que comercializan productos para la movilidad en México son marcas que además vienen con un conocimiento previo de los países de origen en materia de lo que está sucediendo. Vamos a poner un ejemplo. La marca Fotón sabemos perfectamente que viene de China, un país que por su cantidad poblacional y la densidad de algunas de las ciudades tienen soluciones que requieren pues mucha certeza, mucha agilidad, que sean muy sustentables también, porque sabemos perfectamente que China tiene una transición medioambiental muy interesante, lo hemos visto, de pensar, de saber hace algunos años que eran países altamente contaminados, hoy liderean nada más y nada menos el tema de la electromovilidad desde el punto de vista del segmento de autos, lo acabamos de ver. Para los que no sepan qué fecha estamos empezando mayo del 24 y vimos lo que está pasando en el salón del automóvil en Beijing, que fue la semana pasada, en donde nada más y nada menos hubo una oferta de creo que 400 autos eléctricos diferentes, ¿no? Entonces, esto también se traslada al segmento de movilidad y de autobuses. Este multiverso, yo no lo quiero decir, yo ya lo vi, comprende, además de este mundo de la electromovilidad, otras fuentes de energía que sí tienen capacidad en México, que sí tienen proveeduría en México. Platícanos más acerca de esto, Marco. Con todo gusto. Este sí ha sido un tema, Clemente, que hemos platicado en muchos foros, en muchos eventos, conferencias. En Fotón estamos convencidos, Clemente, que debemos de tener este multiverso, y el origen de este multiverso es porque México vive una circunstancia muy especial comparado con algunos otros países de América Latina. Tenemos prácticamente que ofertar al mercado y hay algunas plazas, algunos lugares en donde ciertas tecnologías no son aplicables en este momento. Derivado de ello, estamos conscientes que las tecnologías y los diferentes tipos de combustibles y tecnologías tienen que empezar a convivir.
Es muy difícil, Clemente, hacer un cambio de tecnología o dar un salto de manera inmediata, porque obviamente la infraestructura en nuestro país es muy diferente. Es decir, la infraestructura en la Ciudad de México es totalmente diferente a la que podemos encontrar en algunas partes del sureste de nuestro país. ¿Y a qué me refiero, Clemente? Nosotros tenemos que darle soluciones a los clientes, soluciones de movilidad. Y no podemos a lo mejor colocar algún producto eléctrico, un autobús eléctrico en su totalidad, en algunos lugares en donde no se tienen subestaciones o no se tiene la infraestructura necesaria. Ahí nosotros debemos de ofertar lo que el cliente tenga a la mano y dentro de la infraestructura a nivel nacional se pueda ofrecer. Entonces, lo que nosotros estamos ofertando es en algunos lugares el diésel, tecnología diésel Euro 5, que es lo que nos permite ahorita, en estos momentos, todavía comercializar la NOM 044 a nivel nacional, y que muy próximamente, Clemente, daremos el salto, de acuerdo a las informaciones que tenemos en nuestra Asociación Nacional de Productores de Tractocamiones y Autobuses, que tendremos que estar migrando hacia la tecnología Euro 6 diésel. Para la tecnología Euro 6 diésel necesitamos, para tener un buen funcionamiento y desempeño de los autobuses, miren, nuestros motores diésel limpio, el famosísimo diésel UVA. Y como bien sabes, Clemente, no en todos los lugares tenemos el diésel UVA. Hemos hecho rastreos y sondeos a nivel nacional a través de la asociación y nos hemos dado cuenta que en algunos lugares sí contamos con este diésel y no habrá problema, ofertaremos el tecnología diésel Euro 6. En algunos otros lugares, otras plazas nos hemos percatado de que se ha desarrollado de una manera muy rápida y precisa el tema del suministro de gas natural comprimido, y eran los ejemplos que platicábamos tú y yo, como cuando mostré el articulado de 18 metros a gas natural comprimido en Expoforo hace un par de meses. La ciudad de Guadalajara es uno de ellos, Clemente. La ciudad de Monterrey, en donde prácticamente tú puedes encontrar muy cercanas fuentes de este tipo de energías, muchas estaciones de gas natural comprimido. Entonces ahí pues ofertaremos productos y autobuses entre 10 metros, 9 metros, 10 metros, 12 metros y 18 metros a gas natural comprimido. También lo haremos para que sea negocio para nuestros clientes y para los gobiernos que están buscando un sistema eficiente donde obviamente al utilizar gas natural reduce significativamente las partículas que nos hacen daño a nuestra salud, que son los NOxes. Y pues bueno, el tema de la electricidad, como bien sabes, la ciudad de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México van tomando como punta de lanza en el país este tipo de tecnología. Y bueno, te comento que hace prácticamente un mes iniciamos pruebas con la red de transporte de pasajeros de la Ciudad de México con nuestro autobús eléctrico, obviamente, de 12 metros de largo. Uh-huh. Entonces empezamos a incursionar en este tema para apoyar, pero bueno, la infraestructura en este tipo de ciudades es muy diferente a otros lugares. Aquí se aplica el tema de los autobuses eléctricos, lo haremos con todo el gusto porque, como bien dices, Fotón, ya es un tipo de tecnología ya probado en diferentes partes del mundo. Tenemos más de 1,000 autobuses rodando de eléctricos en Chile, en Santiago de Chile, que es la segunda ciudad más importante en cuanto a volumen de autobuses eléctricos por parte de alguna marca, en este caso Fotón. Y pues bueno, iremos ofertando este tipo de tecnologías conforme nos los demanda el mercado, pero también que sean sustentables, que realmente sean autobuses que puedan estar rodando la mayor parte del tiempo apoyando la movilidad en las diferentes ciudades. Y pues haremos las pruebas pertinentes ahora con nuestro autobús de hidrógeno para colocarlo en proyectos especiales. Y como bien dices, China se ha desarrollado y ha tenido un gran impulso en todo este tipo de tecnologías nuevas, porque realmente sufrió cuestiones muy difíciles y muy serias en cuanto a contaminación ambiental. Y no solamente contaminación ambiental, Clemente, comentaba yo en la rueda de prensa del Expoforo que también el tema de la contaminación auditiva, en algunos momentos y en algunos foros lo hemos comentado, se ha estado dejando de hablar de este tema tan importante,
pero bueno, tú sabes que prácticamente el autobús a gas natural comprimido es prácticamente un 10% menos de ruido del que emite un diésel. ¿Y qué te puedo decir de los autobuses eléctricos? Prácticamente su sonido, el sonido que generan es nulo. De ahí que precisamente se están pidiendo como normatividad que tengan algunas alarmas de aproximación, porque realmente si tú abordas el autobús, pues no escuchas ningún ruido, y obviamente hay que tener mucho cuidado cuando lo abordas y asciendes y desciendes del autobús, porque pues no se escucha ningún ruido y podemos causar algún accidente. Entonces, todo este tipo de cosas es muy importante para Fotón, y estamos dedicados a realmente ofertar productos que generen una mejora en cuanto a la contaminación que tenemos tan fuerte. Precisamente hoy, pues bueno, se está marcando contingencia ambiental en la Ciudad de México. Hoy precisamente. Y qué mejor que podamos empezar a comercializar este tipo de productos, Clemente, para dos cosas: apoyar la movilidad, pero reducir drásticamente la cantidad de partículas nocivas al medio ambiente. Entonces, eso es lo que te puedo decir a grandes rasgos. Sí, China es punta de lanza y realmente tiene mucho tiempo de estar comercializando este tipo de tecnologías. Recuerdo prácticamente una de las conferencias que estuve en mi último viaje a China. Desde 1993 ellos estaban haciendo su primer comercialización de autobuses híbridos, y prácticamente los Juegos Olímpicos de Beijing, ya toda la flota que ofertaron en ese momento ya toda era eléctrica, entonces híbrida y eléctrica. Entonces sí, realmente son muchos años los que nos aventajan en el tema de las tecnologías sustentables, Clemente. Oye, qué interesante, Marco. Mira, a ver, voy a tratar de recapitular un poquito cuáles son las fuentes de energía. Tenemos el eléctrico, tenemos el gas natural, tenemos el hidrógeno y obviamente tenemos el euro 6, el euro 5, que bien lo acabas de comentar, la NOM 044 dijo esta semana, publicó Semarnat a través del Diario Oficial de la Federación, que ya no iba a haber prórrogas en la emisión de certificados, por lo cual se va a hacer un como apagón de motores y vamos a tener que transicionar a la nueva generación. Eso es ya un hecho, y qué bueno, a final de cuentas. Ahora, vamos a pensar en este tema de que México, siendo un país de muchos contrastes, pueda lograr la electromovilidad, por lo menos en el mediano plazo. Yo lo vi, por ejemplo, el caso de León. Bien lo comentaste, hay hay una empresa muy grande que tú también comentaste hace un momento, que es Flecha Amarilla, que acaba de adquirir unidades, pocas, tanto para dos servicios. Uno es el servicio Unebus, que es un servicio como semiurbano, que conecta zonas industriales con la ciudad, y otro es el sistema integrado de transporte, que también comentaste. Pero yo siento todavía que en los gobiernos municipales, que a diferencia de la carga, ¿no? La carga es la oferta, la demanda, y no hay como que mucha participación gubernamental. En el caso de la movilidad o del transporte público, sí existe esta situación. ¿Qué tanto impacta un gobierno para que se haga una transición a la electromovilidad desde el punto de vista de invertirle recursos, hacer regulación? Tú ves, por ejemplo, el caso de Nuevo León, que Nuevo León ya sabes que pues ahí, como les gusta tener mucho esa punta de lanza en temas de tecnología, pues a lo mejor le imprimen un poquitito más. ¿Cómo ves este tema? ¿Dónde ves zonas en donde también empiecen a crecer estos esquemas, en donde podamos tener más electromovilidad, obviamente con la intención de que sea redituable económicamente hablando? Porque mucha gente te dice, pues por mucho que queramos tener autobuses eléctricos, no nos alcanza, porque tenemos una demanda de pasajeros de tal, y si mañana vendemos todo lo de diésel y lo convertimos en baterías o en hidrógeno, pues no nos va a alcanzar para mover a la población. ¿Cómo, tú que estás en estos temas, qué reflexión hay aquí? Acabas de tocar un punto medular que ha sido tema principal en algunos foros en los que nos hemos encontrado nosotros como Fotón, platicando y tratando de mostrar algunos buenos ejemplos y buenas prácticas de negocio. Efectivamente, Clemente, puede haber muy buena disposición de algunos grupos privados de transporte
a nivel nacional, pequeños, medianos o grandes, que quieran incursionar en el tema de los autobuses eléctricos. Creo que los gobiernos, la autoridad de transporte en sí, juega un papel fundamental y drástico en este tipo de circunstancias y proyectos. ¿Por qué lo digo? Porque realmente, como bien sabes, la tarifa va normalmente regulada y autorizada por las direcciones de transporte a nivel nacional o inclusive por algunas secretarías de transporte en algunos estados. Realmente lo que debemos de hacer y lo que considero es que debemos de iniciar con pruebas piloto en donde todos los gobiernos traten de impulsar este tipo de tecnología. Sería muy difícil decirte que emigremos y hagamos un corte y un apagón y todo el mundo nos movamos al tema eléctrico, porque realmente para poder tener una flota de autobuses eléctricos se deben de considerar varios factores, y uno de ellos y más importante es tener en algún patio de encierro o simplemente alguna subestación para de ahí hacer la infraestructura correcta a través de la Comisión de Regulación de Energía, y tener los contratos correspondientes, autorizaciones por parte de los gobiernos, y hacer las conexiones para poder conectar los cargadores con los cuales vas tú a poder suministrar energía eléctrica a tus autobuses en algún patio de encierro. Entonces, aquí sí son varios factores. Yo creo que lo que debemos de ir haciendo, y lo que está haciendo Fotón y promoviendo a nivel nacional, es generar pruebas piloto, en donde hagamos las pruebas, veamos la factibilidad en cuanto a infraestructura y en cuanto a performance y desempeño de los autobuses, y ya con ese tipo de pruebas, Clemente, donde se obtengan ya datos duros, ya datos fehacientes, se analice la viabilidad de los proyectos, y entonces sí los gobiernos vean de qué manera apoyar a los grupos privados o grupos de transporte especializados, como nació prácticamente la línea 3 del Metrobús de la Ciudad de México. Recordarás que esa línea era una línea de 60 autobuses articulados a diésel, y se incursionaron 10 en primera instancia a través del grupo ADO, y después pues, prácticamente ya se acaba de renovar toda la línea en su totalidad por vehículos eléctricos. Yo creo que es lo que se puede hacer y lo que los gobiernos tienen en mente, porque te puedo confirmar que he platicado con muchas autoridades de transporte y la mayoría de los estados tienen esa convicción de poder incursionar en pruebas piloto con vehículos eléctricos. Contestando tu pregunta de una manera más precisa, hemos observado que lo que es los estados que están cercanos a los estados del norte de nuestro país están muy interesados, hablando desde Baja California, Tijuana, Mexicali, a Monterrey, el estado de Nuevo León, el estado de Saltillo, están muy interesados en incursionar en el tema de la electromovilidad, y pues prácticamente todas las partes centro del país, te hablo de San Luis Potosí, Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, todos ya están interesados, y creo que sí hay viabilidad de colocar proyectos piloto, Clemente. No, y además hay una ventaja, ¿no, Marco? O sea, por ejemplo, sí, es una inversión de inicio un poco muy agresiva, pero se prorratea en el futuro, porque pues hoy por hoy hay capacidad de generar energías renovables que puedan ayudar al tema de la carga energética de las baterías. Yo considero que es un futuro que no vamos a tardar en adoptar a través de energías como los paneles solares, etcétera, etcétera. Entonces, pues junto con pegado a final de cuentas. Ahora, en el tema de dineros, por ejemplo, tú que tienes que negociar con los clientes, con los grupos, si hay capacidad de obtener financiamiento, ya sea a través de gobiernos o a través de particulares,
para poder echarse el compromiso de migrar a las flotas que pues tienen este tipo de nuevas energías sustentables. No vamos a hablar nada más de las eléctricas, sino la de hidrógeno, la de gas natural. O sea, sí hay manera de que los grupos que compran estos vehículos tengan de alguna otra manera, no te digo un incentivo, pero por lo menos una certeza de que va a haber un financiamiento, y bueno, pues ahora sí que sobre la marcha, sobre el trabajo, se van generando los ingresos para pagar los créditos, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? Definitivamente, Clemente. He estado en reuniones también con instituciones financieras a través de nuestra dirección de alianzas estratégicas en Fotón, donde prácticamente estamos viendo esas sinergias, y sí es correcto, sí hay apoyos, sí hay disposición del tema de las financieras en cuestión de tecnologías nuevas y sustentables. Sobre todo hay más disposición cuando ven las instituciones financieras que los proyectos piloto o proyectos como los que te he platicado están trabajándose de la mano con los gobiernos. Realmente cuando ven las instituciones financieras que en las juntas de trabajo, en las mesas de negociación, está gente involucrada o el gobierno participa de una manera constante y proactiva en la disminución de este tipo de emisiones en sus ciudades, inmediatamente hay una mayor apertura. Y bueno, lo que te digo pues es hasta cierto punto lógico. Cuando realmente nada más interviene un privado con los gobiernos, aunque sean realmente grupos importantes, fuertes, pues obviamente tú sabes que está en juego una concesión, y esa concesión finalmente la autoriza la autoridad. Entonces, pues obviamente para que una institución financiera te pueda fondear o pueda platicar contigo y soportar tu planeación financiera, pues debe de haber un papel de por medio, y ese papel finalmente es una concesión de un gobierno que te otorga la explotación de una ruta o de una sección determinada de tu ciudad. Cuando hay ya una certeza jurídica, hablando de la concesión, pues inmediatamente las instituciones financieras tienen una mayor apertura para poder fondear este tipo de proyectos, Clemente. Sí, no, bueno, lo vemos así tan claro como que pues la gente está ahí, necesita moverse, y no, y al contrario, hay un fenómeno en algunas ciudades, en algunas urbes, de usar más el transporte público, y yo creo que este tema da para otro podcast y para otros temas, pero bueno, vamos a darle una pasadita por encima. ¿Cómo lograr, y yo lo he platicado con muchas personas que se dedican a esto, que la clase media en México, en ciudades pues que generalmente ocupan más transporte, tienen más infraestructura o que tienen una densidad poblacional considerable, puedan hacer que la clase media deje de usar el automóvil y se suba al transporte público? No hemos encontrado todavía eso, porque a lo mejor tampoco ha sido la oferta atractiva para las personas. Muchas personas que viajan a otros países, a la hora de que se suben a un autobús, vamos a decir en Dubái, en Beijing, en Nueva York, en cualquier otra urbe del mundo, porque México, pues la Ciudad de México, por ejemplo, es una urbe, y Monterrey y Guadalajara no se quedarán atrás. Ciudades como Puebla, León, Tijuana, Mérida también tienen sus capacidades, tienen una oferta atractiva para las personas. Tienen estacionamientos cerca de las estaciones de transferencia, cuestiones de ese tipo. Ahora, México, ¿cómo estará en un futuro como para poder adoptar más clase media que se incorpore al uso del transporte público, y esto a final de cuentas pues beneficia en términos medioambientales y hasta sea mejor negocio para los grupos de concesionarios de transporte público que le invierten, ¿no? Porque va a tener una base mucho más amplia. ¿Este tema ya lo han revisado en algún momento, Marco? Sí, pero prácticamente lo que acabas de decir es una de las preguntas y cuestionamientos que más nos hemos hecho todos los que hemos participado en proyectos de movilidad y de sistemas de transporte integrados, Clemente, porque te puedo comentar que desde el 2005, cuando se dio la inauguración de la línea 1 del Metrobús, que es Insurgentes, platicábamos cómo hacer que la gente se suba al autobús. Y en un inicio, en los grupos de enfoque que platicábamos, las armadoras inclusive, en algunos congresos, platicábamos el tema, bueno, es que necesitamos hacer atractivo el sistema de transporte. ¿Cómo lo vamos a hacer atractivo? Pues bueno, con unas terminales bonitas,
con unas terminales donde estén integradas prácticamente, a lo mejor hasta algún centro comercial, estacionamientos amplios para dejar el auto, autobuses bonitos. Siempre ha sido el tema de la imagen del autobús, ¿no, Clemente? Bueno, me subo al autobús porque es un autobús estético, me siento bien, me siento cómodo, me siento confortable, tengo aire acondicionado, tengo Wi-Fi integrado. Entonces, desde el 2005 prácticamente que se inició este tipo de sistemas en México, hemos ido viendo cómo mejorar la estética de los autobuses, pero ahora ya no solo la estética, realmente veías tú prácticamente los autobuses y todo lo que integramos nosotros, los sistemas de cámara de seguridad, los sistemas de telematics, de fotón, en donde prácticamente ves todo, cómo se va comportando el autobús, que realmente tengas tú la seguridad como usuario de que vas a llegar bien a tu punto de destino. Han sido muchos temas que hemos tratado. Creo que los autobuses ahora son muy confortables, los sistemas son más amigables, pero bueno, ahora ha llegado otro momento, Clemente, que hemos tocado este tema. Realmente ya no tenemos mucho tiempo, y hablo en términos de salud, en términos de circunstancias de movilidad. Creo que las ciudades, Clemente, están cada vez más saturadas por tema de autos compactos y subcompactos. Vuelvo a reiterar el día de hoy y cuando viene la temporada de calor fuerte en las ciudades, y hablo de todas las ciudades, ya en México ya no es solamente las que tienen gran contaminación, sino ahora ya es en cualquier ciudad puedes encontrar temperaturas exageradamente altas. Pues bueno, no podemos seguir contribuyendo con gases de efecto invernadero en las ciudades. Tenemos que formar una conciencia, y esto creo que va a ser parte de tanto de las armadoras como del gobierno y de grupos privados de transporte, para promover en medios de comunicación, Clemente, pues que necesitamos dejar a un lado el uso de nuestro automóvil, que debemos de tratar de hacer uso como peatón de todo lo que podamos para bajar estos gases de efecto invernadero. Creo que ahí va a tener que formar vamos a tener que hacer campañas de publicidad para poder utilizar sistemas de transporte, compartir inclusive autos compactos entre semana y subirnos más al transporte público, porque es la única forma en donde podremos subsistir y bajar obviamente las contaminaciones tan fuertes y las enfermedades que estamos viviendo en la actividad, hablando de temas respiratorios y de todo lo que tú estás viendo a nivel mundial, no solamente en México. Creo que ahí va a ser un tema cultural que tenemos que movernos de una manera muy rápida a comparación de otros países tipo Europa, en donde la conciencia del autobús ya es más notoria. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Algunos otros pues tienen otros sistemas de transporte como metros, etcétera, pero bueno, aquí nos tendremos que adaptar a lo que tenemos y no podemos colocar metros en todo por doquier. Es carísimo, no se puede. De hecho, la tendencia es evitar los metros por la cantidad de dinero que ocupan, irse por los trenes elevados y otros tipos de medios de transporte. En fin, es muy interesante, mi estimado Marco. Pues ya nos llegó el tiempo, ya tenemos que cortar este episodio, pero te quiero agradecer. No sé si tengas algo más que nos quieras platicar, o si alguien se quedó con la idea de que pues tiene interés de saber un poco más acerca de los autobuses, que no nada más consumen diésel, que consumen otro tipo de insumo para propulsarse. Si tiene alguna manera de contactarse contigo, digo, no de celulares, eso es lo primero que les digo a todos mis invitados, pero un correo o alguna red social, a lo mejor por ahí te pueden localizar, mi estimado Marco. ¿Cuál sería? Con todo gusto. Mira, solamente agradecerte en primera instancia el platicar de esto. Tienes mucha razón, podríamos platicar muchas horas sobre lo que hemos aprendido en estos más de 20 años que llevamos en el tema de autobuses. Lo que podría decirle a tu auditorio es que el multiverso del fotón es amplio, es vasto. Realmente tenemos soluciones para todas las ciudades, para todas las circunstancias e infraestructuras, y cualquier duda que tengan, pues pueden contar con nosotros en cuestión también de asesoramiento, Clemente. Me pueden localizar, mi dirección electrónica es marco.balbuena@ldrsolutions
En esta dirección electrónica, pues prácticamente yo me pondré en contacto con ellos para clarificar cualquier duda. Y un último punto, Clemente. Mucha gente tiene muchas dudas sobre el tema de las baterías. Sí. Creo que Fotón es el especialista para responder esas preguntas. Creo que muchas armadoras, no solamente de vehículos comerciales, sino de autos compactos y subcompactos, los dejan a veces con dudas en el tema de las baterías. Y yo creo que Fotón les puede dar la respuesta correcta y les podremos decir los reusos que tenemos en este tema, porque bueno, tenemos toda la experiencia en cuestiones de baterías también. Oye, eso nos da casi para un episodio nuevo. Vamos a ver si lo organizamos para ver qué va a pasar con las baterías de los vehículos eléctricos, que efectivamente, como bien lo dices, al entrar a una nueva tecnología, a las personas les da miedo. Esa es una barrera de entrada a nuevas tecnologías, que es, pues bueno, y no seré yo el que me voy a quedar ahí atorado con un coche casi nuevo porque pasó algo con la batería. Entonces hay que saber todo este tema de garantías, de reutilización, de reemplazos, todo este tema que sí, tienes mucha razón, todavía es una materia de conocimiento por parte de los usuarios. Cuentas con todo el apoyo y si es necesario platicar, créeme que acabamos de tener unas pláticas en varios foros y es lo que empiezo a detectar en la gente, ese temor a incursionar en una nueva tecnología y de saber, bueno, ¿qué pasan con las baterías? Eso creo que sería materia para que platicáramos en otro momento, Clemente. Cuentas con todo el apoyo y la apertura de Fotón para explicar cómo manejamos este tipo de circunstancias que le preocupa tanto al sector de transportistas, grupos grandes, medianos o pequeños. No importa, es la misma duda. ¿Qué hacemos con nuestras baterías después? Claro que sí, mi estimado Marco. Pues muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí en Transpodcast. A Marco Balbuena, él es el director comercial de la marca Fotón y de la empresa, LDR Solutions, que es quien trae la marca Fotón aquí en México. Gracias por haber estado el día de hoy aquí en Transpodcast, mi estimado Marco. Un gusto, Clemente, y me dio mucho gusto saludarte y estamos a sus órdenes. Gracias y gracias a todos ustedes por escuchar el día de hoy Transpodcast. Ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos.